Hace años que analiza la política de la República Argentina y estamos en comunicación con una persona que es doctor en Derecho y además tiene estudios especializados en ciencia política y sociología. Él es Enrique Zuleta Puceiro, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, Enrique. Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo están? Bien, Gracias por bien. la llamada. Gracias por atendernos unos minutos. Y para comenzar, me gustaría tratar de comprender. eh, yo creo que el progresismo con la medida de masa tiene como una especie de final dentro del Frente de Todos, pero para ser un poco más amplio con la reflexión, quería poder consultarte si cuáles son las definiciones que podés encontrar brevemente en este Frente de Todos 2021 que en el 2019 comenzó con una idea de centro izquierda por el lado de Cristina Fernández, eligiendo a Alberto como un dirigente de centro. Lo digo esto por el apoyo de la CGT y también por el apoyo de las organizaciones sociales, y que termina virando en una centroderecha pragmática que podría ser la de Sergio Massa. Bueno, yo no estoy de acuerdo con una calificación ideológica, porque no son gente ideológica, Mm, son gente muy pragmática de un sector de la política argentina donde no hay mucha ideología, aunque los periodistas y muchos analistas traten de interpretar esto en categorías que son un poco europeas, digamos. mm, Es el peronismo, que es una fuerza que es multi-ideológica, se mueve por acciones y reacciones en un proceso ya de descomposición de algunas tradiciones políticas que tenía el peronismo, receptando desde todos los sectores de la vida intelectual y política motivaciones diferentes, elaborando relatos. Relato es un discurso organizado respecto a lo que pasa y a lo que va a pasar y lo que debería pasar, etcétera. mm, Y esa construcción de relatos es una construcción que casi siempre es muy interesada en función de estrategias de poder, de posicionamiento, en primer lugar, de conservación de poder y de ampliación, de proyección del poder. Me parece que eso es muy pragmático. Uno podría, de esas figuras que has mencionado, rastrear etapas distintas en su trayectoria personal, donde han ocupado lugares ideológicos muy diferentes, inexplicables. mm, Los influenciadores de centro porque pasó por todos lados, te queda el centro, más uno, menos uno, te queda cero, pero no son sectores, son sectores pragmáticos que sobreviven mm, como náufragos en un proceso de descomposición de las tradiciones políticas originarias y de adaptación a las condiciones que plantea hoy la democracia, que son condiciones muy exigentes. Nadie puede hoy refugiarse en un planteamiento de principios ni de desarrollos teóricos ni de definiciones, mm, porque la velocidad vertiginosa de los cambios y de las situaciones obliga a estar posicionados. Por eso no hay plataformas en los partidos, sí, por eso no hay bases de acción política ni nada que se parezca a esto. Si bien hay unas fundaciones que elaboran pensamiento y propuestas, etcétera, que son absolutamente irrelevantes en su incidencia sobre los mm, posicionamientos reales de la política. O sea, yo postulo una visión mucho más realista que trate de identificar estos flujos casi siempre interesados, muy pragmáticos, insisto, y casi siempre con un propósito más que con una base de sustentación en ideas o en mm. principios. Son figuras que están sobreviviendo en un panorama que no conocen, incierto, una sociedad muy dinámica, cada vez más informal y cada vez más exigente. Enrique, y pensándolo desde la oposición, desde la coalición de Juntos por el Cambio, ¿considerás que con la decisión que toma el Frente de Todos de darle a Sergio Massa la cantidad de poder que va a acumular en este tiempo, eh, más que nada desde los pensamientos políticos del sector que acompañaría dentro de Juntos por el Cambio a Horacio Rodríguez Larreta, me parece que ahí encuentra como una especie de mellizo en cierto lineamiento político que tiene que ver con la gestión, con la idea de diálogo y de acuerdo? Es el mismo grupo. Toda esta gente se forma generacionalmente en una misma matriz.
El otro día recordaba el ex diputado Arnaldo Monte, que tuvo un papel muy interesante en los años 90, junto con María Julio y con... Sí. Recordaba Aldo Monte en un reportaje que le hacían que su jefe de campaña era Sergio Massa. Y el militante más enfervorizado que tenía en su grupo de Aldo Monte era Gurú. Es el mismo grupo, son sus amigos personales, además, todos ellos que viven a lo largo antes de la política, ya eran muy jóvenes, son gente que tiene códigos de comprensión y de entendimiento mutuo que van más allá y vienen y son más profundos que los de la política. Pero la política argentina en esta nueva generación es una política de gente que tiene lazos, tiene diálogos, son amigos, y consulta, no es la política que nos imaginábamos antes de bandos irreconciliables, hablan todo el tiempo y tienen muchos lazos comunes y hay gente que está alternativamente a uno u otro equipo, va a estar en la tercera o cuarta línea, es toda la demás gente. No creo que haya allí una complicidad ni nada por el estilo. Así es la política, que así debería ser además la política, que los dirigentes tuvieran lazos. No, te hacía esta consulta, Enrique, porque hasta el momento, bueno, a comienzo de la pandemia, Alberto Fernández intentó acordar, y bueno, recuerdo esas conferencias de prensa con Axel Kicillof y con Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, eso después se queda trunco cuando sucede lo de el levantamiento de la policía bonaerense, pero y ahí se corta el diálogo por parte de Alberto Fernández. Era fácil de ser natural ese diálogo. Además, Alberto Fernández es ante todo una figura de transversalidad. Las épocas de Alberto Fernández en la política, bien fuera en el peronismo, cuando fue presidente de la Fundación Nobel de Presidente, o cuando fue diputado por Cavallo, junto con la candidatura de Cavallo a presidente, Vélez, a la ciudad, él fue diputado por Cavallo. En la época de Alfonsín fue el abogado importante en el equipo de Elba, en el Austral, en el encargado de la parte jurídica del Austral. Claro, pero es gente transversal. Cuando le tocó estar con Néstor Kirchner, Alberto Fernández era la transversalidad. Terminó con la fórmula Kirchner-Cobos. Claro. Pero me parece que en el último tiempo el Frente de Todos no presentaba un deseo de diálogo con Juntos por el Cambio, y esa situación de coyuntura lo ponía a la coalición de Juntos por el Cambio en cierto grado de comodidad, considero. Al surgir el advenimiento de Sergio Massa, que sí es una persona que me parece que va a propugnar por un diálogo, por acuerdos, por trazar una línea, tal vez por darle certezas a esa... Logró el acuerdo con el fondo, Massa. Claro, por eso digo, ¿cómo ves el accionar de una persona que que propugna el diálogo? Eso descoloca un poco la comodidad que veía Juntos por el Cambio en el último tiempo, diciendo, bueno, yo digo cosas que el gobierno total no funciona porque no me están convocando a dialogar. No, yo creo que Massa no tiene por qué convocar a los dirigentes de Juntos por el Cambio, no tiene nada que aportar. Hay una elección presidencial, cada cual preserva lo suyo, busca sus intereses. De otro modo, si hubiera un terreno de diálogo, eso favorecería a los extremos, favorecería a Milei, y de hecho está favoreciendo a Bullrich y Cornejo. Hoy la candidatura de Rodríguez Larreta está seriamente comprometida. Si hubiera unas pasos, Bullrich le ganaría a Rodríguez Larreta. Sí, considero lo mismo. Porque significa los sectores que son muy antiperonistas y muy extremos, digamos, del liberalismo argentino, que van a ponerse en contra. O sea que ese terreno de diálogo no ayudaría a nada. Por otra parte, más allá de que en el Congreso podía traer votos, apoyos, que eso no necesita hacer ningún diálogo, porque eso se conversa como se conversó de acuerdo con el fondo, me parece que cada uno va a tratar de preservar su identidad, porque al preservar su identidad se preservan también de que los extremos sean los que crezcan. Claro. Y si el peronismo y Massa todos se acercan hacia el medio, bueno, se crecerán los movimientos sociales, se afirmará la izquierda y se polarizarán los extremos, ganan los extremos cuando hay diálogo. El diálogo se puede ensayar cuando hay algo que agregar. O sea, si le dijera a Massa a ese sector, denme funcionarios para estar en
en el gobierno y no tienen a nadie que darle, son todos candidatos. Ritondo, Santilli, Rodríguez Larreta, son candidatos y le mandarían a algún economista, le mandarían a Fargallo, le mandarían, como pasó cuando intentó Macri incorporar el radicalismo. No fue ningún radical al gobierno, lo mandaron a Lustó y a Fargallo, y para eso no necesitábamos convocarlo, dijo Macri. Enrique, ¿cómo analizaste la jugada de comienzo de semana de los gobernadores en esa reunión que siempre hacen en el Consejo Federal de Inversiones, que después, cuando salen de esa reunión, son convocados por el presidente, por Alberto Fernández, y lo que quería preguntarte es si los gobernadores deberían haber sido para que esta salida fuese más prolija, ¿no? Digo, por cómo se va Bataki, por cómo se va Daniel Scioli. Qué paradoja pensaba que Alberto Fernández, que al comienzo de su gestión decía que era un gobierno que iba a darle una impronta federal, termina siendo avisado por los gobernadores de hacer un cambio más drástico. ¿Y qué pensás, en definitiva? Es la pregunta de si le hubiese ido mejor. ¿Considerás si el Frente de Todos hubiese escuchado más a los gobernadores? ¿O pensás que los gobernadores se fueron corriendo de la lógica de armado centralista del Frente de Todos? Digo lo de centralista por el Ejecutivo que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No, los gobernadores no son una parte del Frente de Todos. Hay de todo. Hay gobernadores más cercanos al presidente, como puede ser Jalil o Uñac, sobre todo. Hay otros que son que tienen una propuesta diferente, antinómica, diría yo, como es el caso de Capitanich, y otros que son muy gobernadores y con una equiditancia absoluta, como puede ser el caso de Zamora o de Infrano. No están ni con uno ni con otro, y me parece que los gobernadores son un factor clave, han sido un agente catalizador, son los que produjeron este cambio. Los gobernadores se reunían ayer en Río Negro y anticiparon la reunión 2 días, vinieron, golpearon, patearon la puerta, entraron y exigieron que la política nacional, es decir, el kirchnerismo, el albertismo, como le dicen, o más se hicieran cargo y que no iban a tolerar un minuto más. Las provincias están organizadas, tienen superávit, funcionan, tienen inversiones, tienen paz social, tienen desarrollo económico, y nosotros no podemos pagar los costos de esta certidumbre política que genera inflación y la idea de que no se sabe dónde se va. En esos gobernadores hay muchos que no estaban y estuvieron, por ejemplo, el caso de Perotti, de la Carrera, Gutiérrez, que nosotros tampoco son peronistas, el caso de la Vila Gutiérrez y de la Carrera. No estuvo Morales ni estuvo Suárez, pero implícitamente están acompañando ese reclamo federal. Yo creo que ese es el sector más fuerte del sistema político hoy, son los gobiernos provinciales. Hay 23 provincias que funcionan y la política nacional que no funciona. Y hay una seria preocupación de los gobernadores de que se derrumbe la economía nacional, porque repercute inmediatamente en las grandes ciudades, y las grandes ciudades son el corazón de las provincias. Ayer lo escuchaba Schiaretti en La Rural, al gobernador de Córdoba, que decía insistentemente ante la pregunta de la prensa, bueno, es un gobierno kirchnerista, y lo dijo más de una vez, y bueno, todos sabemos y leemos entre líneas que estaba como más allá de la medida que habían en el Frente de Todos tomado de darle más poder a Sergio Massa desde la lectura de Schiaretti lo ponía dentro de la misma bolsa de gobierno kirchnerista. ¿Qué apreciación tenés sobre este movimiento de Schiaretti? No, Schiaretti es el gobernador clave, no es un gobernador del Frente de Gobernadores, está jugando su propio papel, acorde con que es el gobernador de Córdoba, que es la provincia más dinámica en este momento del país. Puede desempeñar un papel importante, porque sin lugar a dudas está en el centro del interés de todos los sectores no peronistas. Tal vez el candidato más netamente federal que tiene hoy Juntos para el Cambio, es un reaseguro que Córdoba no va a estar del lado del Frente de Todos. Tiene una gran autonomía, es el gobernador que más claramente define
el cordobesismo, o que hay un santiaguismo, hay un mendocinismo. Mm. En ese cierre de las provincias sobre sí mismas, es que es el líder que todos un poco consideran como una referencia, es una referencia muy eficaz, digamos, se traslada, no tiene mucho predicamento en el gobernador, pero tampoco deja de tenerlo, por la importancia objetiva de la provincia, es el centro de la zona centro. ¿Qué lectura haces del tuit que después de todo este revuelo en el Poder Ejecutivo y en la administración del presidente Fernández termina arrojando ayer por la tarde Cristina Fernández hablando de la visita en el Senado de Francia Márquez, que es la vicepresidenta de Colombia? No lo he seguido. No puedo evaluarlo. ¿Vos esperabas o qué esperás de Cristina en esto? La pregunta sería, ¿qué esperás de Cristina si pensás que va a ser distinto a lo que fueron estos días en donde estuvo al frente de la cartera de Economía Batakis? Ella precipitó este proceso y lo ha habilitado a más. A quien lo ha habilitado, lo ha habilitado. Bueno, supongo que tendrá que acompañar todo esto. No hay otra alternativa. Reservará para el sector sectores importantes. Por el pronto vemos que la Secretaría de Energía están preservadas, y supongo que conservará la ANSES y el PAMI y las grandes instituciones que tienen la grande mesa de dinero. Posiblemente no tengan mucha incidencia sobre el Banco Central, pero el resto no creo que pierda ninguna posición. Por último, Enrique, y agradeciéndote estos minutos, ¿considerás que esta decisión de mover fichas de manera tan importante por parte del Frente de Todos termina también acelerando los tiempos de Juntos por el Cambio? ¿Cómo lo pensás a Macri dentro de esa estructura? No tengo idea, pero sí sé que ya no hay tiempo para discusiones de liderazgos, tranquilificar, aclarar las ideas, decir qué es lo que quieren. No se va a poder seguir haciendo un juego electoral en un momento que la Argentina está absolutamente desinteresada en el juego electoral. Es una emergencia y la oposición debe comportarse como oposición, no como una alternativa que cae en las manos sin proponer nada y sin traer nada, ni liderazgo, ni territorio, ni ideas, ni propuestas. Ese tipo de política es una política para una situación distinta de la Argentina hoy, que exige muchísimas más definiciones y sobre todo definiciones constructivas. La idea de seguir discutiendo y criticando como si fueran periodistas es una idea que ya está superada. La gente quiere los dirigentes y dirigentes. Para eso estamos nosotros, Enrique, para eso estamos nosotros. Bueno. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la llamada. Gracias, muchas gracias, un saludo. Quien está hablando con nosotros era Enrique Zuleta Puseiro, quien es doctor en Derecho y además tiene estudios en Ciencia Política y Sociología, lo cual lo hacen desde hace muchos años un analista político de la cotidianidad de la República Argentina.